Hola, hola. El día de hoy vamos a ver qué es una matriz. Una matriz en matemáticas es un arreglo rectangular de números ordenados en filas y en columnas. Ahora, este orden de estos números se denota como m por n. M por n lo que me da es el tamaño u orden de una matriz. M representa las filas y n las columnas, y siempre va en este orden. Filas primero y columnas en segundo lugar. Ahora, si ustedes observan esto que yo tengo aquí, estas son matrices. Entonces, tan solo de manera visual nosotros podemos saber qué es una matriz. Entonces, ¿qué es una matriz? Son números, como ven, están ordenados y además están dentro de corchetes o de paréntesis. Y antes de estos corchetes o paréntesis está una letra mayúscula. Por ejemplo, A es igual, esta es mi matriz A es igual a esto. Mi matriz B es igual a esto. Y así sucesivamente. Entonces, una matriz, lo que vamos a ver de manera visual va a ser primero una letra mayúscula y después este arreglo o acomodo de números. Ahora, cada uno de estos numeritos se llama elemento o entrada de una matriz. Muy bien. Y como ya se dijo antes, dentro de la definición están ordenados en filas y en columnas. ¿Cómo voy a distinguir yo este orden de filas y columnas? Las filas son las que se presentan de manera horizontal y las columnas están presentadas de manera vertical. Ahora, como nosotros necesitamos saber este arreglo de números, ¿cuál es el tamaño u orden? Para conocer entonces el tamaño de una matriz es m por n. ¿Cómo voy a llegar a esto? Tengo que contabilizar cuántas filas componen mi matriz y a su vez cuántas columnas también componen a mi matriz. Así que si nosotros queremos ver en la matriz A, lo que nosotros tenemos es filas, dijimos que son horizontales. Entonces ponemos aquí fila y extendemos esta F en su rayita para acordarnos que las filas son horizontales. Este sería 1, mi fila 1 y este sería mi fila 2. Esta sería una forma que podemos recordar cuáles son las filas y columnas y que no se nos olvide que las filas son horizontales. Y esta sería mi columna 1 y esta sería mi columna 2. Entonces, si yo quiero saber el orden o el tamaño de la matriz A, lo que vamos a poner es paréntesis, 1, 2 filas por 2 columnas. Ahora hacemos el tamaño también para cada una de las matrices. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el tamaño de la matriz B? Tenemos una fila, 2 filas, 3 filas por 1, 2 por 2 columnas. La siguiente en la C, el tamaño u orden es una fila por 1, 2, 3, 4 columnas. En la siguiente el tamaño es 1, 2, 3 filas por una columna. El siguiente es una fila, 2 filas por 1, 2, 2 columnas. Y la última es 1, 2, 3 filas por 1, 2, 3 columnas. Muy bien. Entonces ya aprendimos cómo calcular el tamaño u orden de una matriz. Si nosotros queremos saber además cuántos elementos tiene cada matriz, lo que hacemos es una multiplicación 2 por 2. Quiere decir que tiene 4 elementos o 4 entradas. 1, 2, 3, 4. Si queremos saber cuántos elementos o entradas tiene esta matriz, son 3 por 2, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y así sucesivamente con cada una de estas. Entonces la multiplicación de las filas por columnas nos dan el total de elementos o entradas que tiene cada matriz. Ahora, una vez que nosotros determinamos el tamaño u orden de una matriz, lo que necesitamos saber es si son una matriz rectangular o una matriz cuadrada. Entonces, el tamaño
o el orden de una matriz nos van a definir si es matriz rectangular o matriz cuadrada. ¿Cómo hacemos esto? Entonces, para saber, lo que nosotros tenemos que ver es si mi número de filas es igual a mi número de columnas, entonces estoy ante una matriz cuadrada. Si nosotros hacemos esto, tenemos 2 filas y 2 columnas. 2 es igual a 2. Por lo tanto, estamos con una matriz cuadrada. Para el siguiente, lo que tenemos que hacer es que tenemos 3 filas y 2 columnas. 3 es diferente de 2. Por lo tanto, estamos ante una matriz que no es cuadrada, va a ser una matriz rectangular. ¿Qué determinamos de esto? Que las filas y las columnas tienen que ser diferentes. Entonces, una matriz cuadrada es aquella que su número de filas es igual a su número de columnas. Por el contrario, una matriz rectangular es cuando las filas son diferentes a las columnas. Si nosotros vemos, aquí forma un poco una matriz cuadrada y aquí una matriz rectangular. Ahora, a veces visualmente pareciera ser que una matriz rectangular puede ser una matriz cuadrada, por eso no nos debemos engañar a veces también con la vista, sino conocer cómo está integrado el tamaño y entonces con base en esto determinar si es matriz cuadrada o matriz rectangular. Si bien el concepto entiende que es un arreglo rectangular, podemos ver que no necesariamente este arreglo de números es rectangulares, también puede ser cuadrados. Muy bien, entonces vamos a determinar también aquí, ya con el tamaño, si son cuadradas o son rectangulares. 1 es diferente de 4, por lo tanto es una matriz rectangular. Tengo que mis filas son 3 y mis columnas es 1, entonces es diferente, por lo tanto estoy en una matriz rectangular. Tengo que mis filas son 2 y mis columnas son 2, estas son iguales, entonces estoy en una matriz cuadrada. Tengo 3 filas y tengo 3 columnas, son iguales, entonces también estoy en una matriz cuadrada. Muy bien, entonces ya sabemos determinar si son matrices rectangulares y matrices cuadradas. Pero además de esta tipología de matrices rectangulares y matrices cuadradas, tenemos otras un poquito más específicas dentro del tamaño u orden. Si nosotros observamos, lo que nosotros tenemos en la C y en la D específicamente es que tenemos solamente una fila, ¿ok? Y tenemos varias columnas. Cuando solamente tenemos una fila en nuestra matriz, se llama, además de ser una matriz rectangular, es una matriz fila, porque solamente tiene una fila. En la siguiente matriz, lo que nosotros observamos que tenemos es que tenemos solamente una columna, pero tenemos que nuestras filas son integrados por más. Entonces, cuando tenemos que solamente es una columna, además de ser una matriz rectangular, es una matriz columna. Pero esto sería entonces atendiendo al criterio del tamaño u orden de una matriz. Podemos hacer otra tipología más, pero con los elementos o entradas que componen nuestra matriz. En un inicio del video señalé que las entradas o elementos son cada uno de estos números que componen mi matriz. Cada número o elemento tiene una posición, también como había comentado. Por ejemplo, este 0 está en la fila 3 y en la columna 2. Esa sería su posición. Entonces, de acuerdo a los elementos que componen mi matriz, una clasificación es que cuando yo solamente tengo puros ceros, esta matriz se conoce como matriz nula. Entonces, además de ser una matriz cuadrada, por los elementos que la componen, es una matriz nula. Ahora, si nosotros observamos esta otra matriz, observamos que está solamente compuesta por ceros y por unos. Esa es una condición.
Pero además, algo que observamos es que estos unos están ordenados en la diagonal principal. La diagonal principal siempre va desde la posición 1, 1 hasta la última posición. Entonces, mi diagonal principal está conformada por unos y los demás elementos está integrada por 0. Si aquí hubiera un 5, por ejemplo, entonces ya no sería ese criterio de este tipo de matrices. Esta matriz tiene que ser además siempre cuadrada, porque de esta forma es que se hace la diagonal principal. Si hubiera sido rectangular, no cumple con ese criterio. Entonces, criterio que sea matriz cuadrada. Segundo criterio, que esté compuesta por ceros y unos. Y tercer criterio, que los elementos de la diagonal principal solamente sean unos. ¿Y cómo se llama esta matriz? De acuerdo a los elementos, se llama matriz identidad. Entonces, tiene que cumplir cada uno de esos criterios para poderla llamar matriz identidad. Cabe señalar que la matriz nula, como dijimos, todos los elementos tienen que ser 0, no necesariamente tienen que ser cuadrada, también puede ser rectangular. Muy bien, y eso sería todo para este video. En el siguiente vamos a ver para sacar la matriz transpuesta.